Bueno, buenos días a los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a la presentación. Un comentario breve antes de iniciar es que si requieren, por favor, constancia de su asistencia a esta presentación, les pedimos que tomen una captura de pantalla de la presentación y nos la puedan enviar al correo del Congreso para que nosotros les hagamos llegar su constancia de participación del día de hoy. Me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Renan Andrés Escalante Quijano, el cual es ingeniero físico egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con doctorado en Ciencias Físico-Químicas por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Por ahora se encuentra realizando un postdoctorado en la Universidad Pablo de Alavide, donde continúa en la línea de investigación de celdas solares. La docencia y la divulgación científica son actividades que procura en cada oportunidad que puede. Es miembro fundador de CANICTIC, que se creó en apoyo a la docencia que se enfrentó a los retos del confinamiento por COVID-19. Le agradecemos su tiempo, doctor, y por favor, si nos puede hacer favor de presentarse ante la audiencia. Perfecto, ya se ve su presentación, doctor. Sí, cometí el error de empezar con la rutina de la presentación de pantalla con el micrófono apagado y me doy cuenta que no podía encenderlo a medias. Así que perdón por tanto tiempo de espera. Hola, muchísimas gracias, Juan Antonio, por presentarme y pues aquí estamos listos. Se me olvida, perdón, es que aquí en España ya no se acostumbra a poner el doctora por delante y ya me acostumbré. Doctor Juan Antonio, muchas gracias por la presentación. No se preocupe. No se preocupe, doctor, adelante. Bien, pues si les parece, vamos a comenzar. Somos aquí unos pocos. Yo prometí que jugaríamos a aprender y vamos a jugar a aprender, pero a aprender sobre lo que es la irradiancia de la potencia de la energía solar y saber un poco al respecto. Pero como me gusta interactuar y es precisamente parte del juego que yo digo que siempre se tiene que hacer cuando se hace divulgación o se hace educación o cualquier interacción con la gente, es poder tener una retroalimentación directa. Y para eso les voy a pedir a todos los que están ahora allá presentes de forma virtual y los que lo van a ver de forma asincrónica, que entren a lo que sería Poll Everywhere, que escriban las palabras que están aquí, polled.com, diagonal Renan Escalán 585. Y de esa manera puedan conectarse y en vivo y en directo, en línea, puedan decirme desde dónde se conectan y si saben algo sobre la energía solar. Mientras ustedes se conectan y me cuentan si saben algo de la energía solar o qué es lo que saben de la energía solar, voy a ver si puedo hacer un cambio de cámara y mostrarles por qué me interesa tanto hablar de la energía solar. Así que hagamos cambio de cámara, debería funcionar. Mientras ustedes ven mi pantalla, deberían de poder ver aquí lo que tengo. Si, doctor Juan Antonio, si me puede confirmar que se vea mi mesa y que todos puedan verlo, aquí en lo que sería el Meet, ustedes pueden pinchar mi cámara y también poder verla al mismo tiempo que se ve la presentación. Si no me avisan y quito la presentación un momento. Creo que por la configuración tenemos fijada la presentación, pero si nosotros somos capaces de darle cambiar diseño ahí a mosaico, podríamos observar la cámara del doctor y en los 3 puntitos del final es donde ya se aprecia que tiene un dispositivo, ¿no? En su mesa. Así es. Vamos a empezar hablando de energía. Si no, si ven que es mucho problema, pues me dicen y quito la presentación un momento. Pero lo ideal sería que la presentación se quede para que empecemos a responder desde dónde se conectan y qué es lo que saben sobre la energía solar. Bueno, mientras tanto les cuento. Desde la revolución industrial se empieza a utilizar sistemas de energía diferentes
que precisamente revolucionan la forma de fabricación de las cosas. Todo comienza con los textiles en lo que sería Londres, pero esto empieza a través de lo que son máquinas de vapor y todo. Pero por la misma época, ya Hans Ørsted había implementado varias cosas que se conocían del electromagnetismo para empezar a hacer los primeros vestigios de motor eléctrico. En este caso, lo que estoy mostrando en la mano, espero que ya puedan verlo, es un motor básico, un motor eléctrico, que vamos a hacer funcionar. Pero para hacerlo funcionar necesitamos energía. Normalmente se utilizan baterías, que pues a mí me gusta llamarles mejor como lo que son, pilas, y se llaman pilas porque vienen de la pila voltaica desde Alexander Volta, que lo único que hizo fue apilar materiales de zinc, solución salina y cobre, formando entonces una corriente galvánica que era movimiento de electrones al final de cuentas. Por esto es una pila. Lo que voy a hacer entonces es tomar dos de ellas, unirlas para tener más voltaje, manteniendo la misma corriente. Y al momento de que yo pase la energía eléctrica por estos cables, lo que voy a hacer es que este embobinado va a empezar a querer orientarse a estos imanes permanentes. De forma que, como siempre se va a querer orientar, pues va a dar un primer giro. Aquí existe un conmutador. No sé si puedan ver aquí el cambio de color, que hay una línea blanca. Eso es una separación. Y esa separación se llama conmutador, que hace que cuando está a punto de alcanzar la posición que quiere, se desconecta y cambia de polaridad, obligando al motor a siempre girar y dar vueltas. Y ese principio de funcionamiento básico ha sido lo que ha permitido revolucionar la industria, la fabricación y todo lo que conocemos como humanidad. Spoiler alert, de esta manera, de forma inversa, es como se produce la corriente eléctrica que nosotros utilizamos en casa. Simplemente doy un toque y ahora tenemos un motor que es capaz de funcionar de forma continua. Bueno, dicho eso, ahora sí, me regreso. Vamos a ver, camarita, me regreso a mí donde estoy. Aquí voy. Y bien, ahora, ¿qué es lo que conocen? Estoy viendo en pantalla que lo que se conoce es que es una forma de radiación electromagnética. Muy bien. Aquí tenemos a alguien que se conecta desde Atlixco, Puebla, desde Tultitlán, Estado de México, en México, desde desde Ciudad Universitaria, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad de Puebla. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos algunos. Tú que estás viendo de forma sincrónica esto, voy a dejar abierto el poll y pues te invito a que nos digas al final también desde dónde te conectaste y a qué hora viste esto. Vamos a agregarlo. Bueno, pues ya tenemos información. Solamente tenemos uno que nos dijo que es una forma de radiación electromagnética. Va. Partamos como que eso es nuestra base de conocimiento al día de hoy. Por lo tanto, pues yo tengo que regresar a la pregunta y decir entonces, pues, ¿qué es el Sol? Todos vemos el Sol y tal vez los que tenemos el corazón más en las películas infantiles diríamos que es una bola de gas quemándose a millones de kilómetros de distancia desde aquí. Y fíjate que Pumba no estaba tan equivocado. El Sol precisamente es gas, pero no es cualquier gas. Resulta que es el gas más abundante que hay en el universo, que sería el hidrógeno. En una representación simplista, hablando como lo diría Bohr o estos primeros que se representan el átomo, pues tendríamos un núcleo, tendríamos un electrón y una serie de orbitales. Pero vamos a hacer esta representación un poco más moderna, más actual, que sería realmente ya no un electrón, sino una nube de probabilidades alrededor del núcleo atómico. Y vamos a decir que esto tiene 1.00784 unidades de masa atómica. Y esto sería entonces de lo que está hecho el Sol. Pero no solamente eso, sino que hay muchísimos de ellos.
Y cuando estos se unen por la presión que hay en el Sol, entonces se forma helio. Se requieren 4 átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio. Pero no es que queramos formar helio, es que se forma de forma espontánea y en esa formación hay una diferencia de energía. Y esa diferencia de energía es la que es irradiada alrededor del Sol. Pero bueno, entonces, ¿cómo es el proceso? Tenemos 2 átomos de hidrógeno fusionándose y entonces tenemos una separación de partículas alfa, gamma. Tenemos también lo que sería la formación de los ¿cómo se llaman estos? Neutrinos. Los positrones, se libera el positrón, un neutrino, y se forma entonces un hidrógeno 2. Y entonces luego empieza a formarse, por la fusión de estos, otra separación de hidrógenos, se forman, y al final también obtenemos lo que sería el helio. Entonces, al final de cuentas, esto es una diferencia energética, pero para que esto realmente pueda pasar, se requeriría muchísima presión y se requeriría que se ayude a que el fenómeno pueda darse. Esto solamente puede pasar gracias a lo que conocemos como el efecto túnel, a través del cual los átomos de hidrógeno pueden llegar a fusionarse y entonces obtener esta reacción. Bueno, eso es muy burdo, con muchos detalles y falta de rigor científico, pero en general, por allá va lo que es nuestro Sol y cómo es que obtenemos energía de él. Ahora la cuestión sería, esa energía, ¿cómo es que nosotros podemos verla? Bien nos dijeron que era un espectro electromagnético. Por allá se hablaba de radiación electromagnética. Bueno, hablemos de lo que es un átomo. Si hablamos de un átomo, pues tenemos normalmente lo que sería el protón, el neutrón, y nos han enseñado de los orbitales. Vamos a dejarlo en orbitales por ahora por comodidad de explicación, en vez de la nube de probabilidades. Y vamos a decir que tenemos un electrón que se mueve en ese orbital. Ese orbital quiere decir que tiene una cierta energía. Ahora, si ese electrón que se mueve en ese orbital resulta que tiene más energía de la que realmente le corresponde, se comporta de forma fermiónica, te los dejo de tarea para la casa, averigüen qué es fermión y qué es bosón. Bueno, se comporta de forma fermiónica, es decir, que ve que hay un orbital libre de menor energía, entonces ese electrón, como no le gusta tener energía extra, va a querer bajar al orbital de menor energía, pero para hacer eso tendrá que liberar la energía que ya tenía. Y esa energía extra es un fotón, es la que conocemos como fotón. Y entonces, pues ya podemos hacer nuestra definición. Si hablamos desde lo que sería la historia, no se sabía cuánto era la energía de un fotón y por eso se hablaba de cuánto es el empaquetamiento de esa energía. Ahora ya sabemos que depende de precisamente esta diferencia, la energía del orbital mayor menos la energía del orbital menor, y entonces tenemos una energía. ¿Cuál es el problema? Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los orbitales que hay en los diferentes átomos para saber cuáles son las diferencias de energía, y entonces podemos empezar a hablar de los diferentes paquetes de energía, de las diferentes cantidades. Mucha gente habla de color, habla de los paquetes energéticos, y nos empezamos a meter ahora sí con las diagonales de Hall, y esto empieza a complicarse de lo lindo y lo bonito. Así que vamos a dejarlo como que la energía del fotón tendrá que ver con la constante de Planck y la frecuencia de vibración de lo que sería esa energía. Y entonces, a partir de allá, vamos a poder hablar de lo que sería el espectro electromagnético que nos decían. Y supongo que aquí, si no eres del área de física, empiezo a volar y empiezo a decir cosas que empiezan a complicarse, tal vez. Así que me voy a dar un pasito para atrás y vamos a empezar a jugar con esta pequeña información que ya tenemos. Si ya estás conectado, estás en Paul Everywhere y estás en la página paul.com/Renan Escalán 585, pues vamos a ver si la energía, si se ha transmitido la información hasta tu espacio. Entonces dime,
si tienes alguna pregunta sobre lo que es un fotón. Si tienes alguna pregunta sobre lo que es un fotón, con el mismo dispositivo que te has conectado antes, aquí rápidamente me puedes decir, no me ha quedado claro, sí me ha quedado claro, pues quiero saber qué es un fotón, qué es lo que tienes. Mientras ustedes responden eso, voy a sacar otro juguetito. Ya que estamos hablando de fotones, mientras ustedes me responden a la pregunta, les cuento que además de fanático de esa franquicia que habla de espadas, de luz y todo eso, pues a mí me gusta la fotografía. Como me gusta la fotografía, yo utilizo un poquito del conocimiento en fotones para tener una lamparita y esa lamparita utilizarla para mandar luz a un tubo LED reciclado y entonces con ese tubo LED reciclado me puedo hacer mi propia espada de luz, pero no más que eso, empezar a hacer light painting, que sería fotografías de larga exposición utilizando un aparato de luz. Simplemente contabilizando los fotones que van a llegar a mi cámara y de esa manera poder jugar con fotografía oscura y teniendo mi propia luz. Bueno, veo que están un poco lentos con las respuestas. ¿Alguien quiere abrir el micrófono para decirme si tiene alguna pregunta de lo que es un fotón? Si no, asumo que no hay preguntas. Pero aún así, vamos a seguir hablando e interactuando, porque la idea era que podamos jugar. Así que espero que estén listos para poder conectarse. Bien. Me paso a la siguiente pregunta, asumiendo que nadie tenía una pregunta sobre lo que es un fotón. Entonces, yo les diría simplemente que me digan cuál es el elemento más abundante en el universo. Fue lo primero que dije al empezar a hablar del Sol. ¿Tenemos una retroalimentación? Hola, ¿hay alguien por ahí? ¡Ea! Tenemos una respuesta. El helio, el hidrógeno. Viene. Tenemos 2 o 3 respuestas que dicen hidrógeno, una que dice helio, simplemente por el tamaño sé más o menos las repeticiones que hay. ¿Alguien más tiene respuestas? De una vez voy a aprovechar y decir la retroalimentación, y es que nos podemos ir con la finta pensando que es el helio el más abundante, pero no. El helio es un residuo, más que un residuo, es la producción que se da en el Sol al mezclarse los hidrógenos, pero el elemento más abundante del universo, según lo que sabemos hasta ahora, es el hidrógeno. Y es precisamente de lo que se compone nuestra estrella. Bien, continuamos. Última pregunta de esta pequeña etapa, y sería, 4 átomos de hidrógeno se convierten en, hay un error ahí de la ortografía, que nadie vea la D, 4 átomos de hidrógeno se convierten en, respuesta 1, 4 átomos de helio, respuesta 2, 4 átomos de argón, respuesta 3, un átomo de helio, respuesta 4, un átomo de hidrógeno, respuesta 5, pues no me ha quedado claro. Bien, tenemos una primera respuesta. Y así. Bueno, aquí me tomo 30 segunditos para decir que esta es una forma de jugar en clase, en divulgación. Normalmente esto funciona más dinámico cuando ya acostumbramos a nuestra audiencia de clase o a la gente que está en el público, pues le va gustando y los motivamos de alguna manera a que vayan interactuando y podemos ver si el mensaje se está transmitiendo o no, si hay un entendimiento más allá o hace falta que repasemos algunos de los conceptos. Una de las cosas principales que se tienen que tomar en cuenta al momento de estar transmitiendo un mensaje es que nosotros explicamos las cosas de una forma, pero no sabemos si la persona que nos oye lo interpreta igual. Y por eso es importante detenernos un momento y recibir la información de vuelta. Lo ideal sería poder escuchar y dejar que nos explique. Pero en estas ocasiones, cuando tenemos más de 5, 6, 10, 20 personas con las cuales interactuar, es complicado poder escucharlos a todos. Entonces, estas herramientas digitales se vuelven muy útiles para poder tener respuestas rápidas. Bueno, continúo entonces. Ya me han dicho que es un átomo de helio lo que se produce. Hablemos de historia.
se creía que la luz era de efluvios de fuego, por Empédocles, que hablaba de que cuando estábamos contentos, la luz iba de los objetos a nuestros ojos, y cuando estábamos molestos, iba de nuestros ojos hacia los objetos. Empezaba a tratar de entenderse cómo es que se movía eso llamado luz. Luego la teoría granular de Demócrito y Platón hablaba de tetraedros que se formaban, pequeñas partículas que daban ciertas características a la luz, que se podía generar entonces los colores y poder entonces diferenciar entre ellos. Pero al mismo tiempo, en una teoría dinámica, Aristóteles decía que la luz era la luz. Y como bueno de Aristóteles, aunque también decía de la generación espontánea, hablaba de que la luz tenía una velocidad instantánea, porque pues era tan rápida que tú abres los ojos y ya podías ver a cientos de kilómetros de distancia. Eran las primeras teorías, los primeros pleitos, conflictos entre lo que se creía por diferentes personas, filósofos en este caso. Luego vienen los tratados de óptica con Ptolomeo, con Euclides, que hablan de cómo nosotros al mover el ojo podemos cambiar el enfoque, y se habla entonces de eso, claro, enfoque, foco, distancia focal, lo que sería la distorsión, y empieza a generarse un conocimiento más avanzado de la óptica relacionada con la luz. Y entonces después viene con Alhazen, empieza a hacer los primeros libros de óptica ya bien establecidos, Alfarás en 1300, Snell, con todas esas reglas de Snell, nos presenta muy bien cuáles son los índices de refracción, y Descartes es el que asienta todo el conocimiento en su tratado de óptica, almacenado hasta el momento. Y luego de eso hay una explosión en el mundo científico, a partir de los 1650, 1700, desde lo que sería Newton y Huygens, y luego está después en los 1800, 1900, sobre todo, con lo que sería Maxwell, de Broglie, Einstein, Poisson, y los grandes científicos que han dado forma a la física moderna. Pero, regresando un poquito, seguimos hablando del problema de la dualidad onda-partícula. Actualmente esto empieza a decirse que ya está resuelto en las altas esferas de la física, pero todavía se sigue divulgando como una dualidad onda-partícula. Y es que se comporta como partícula cuando nos interesa para el efecto fotoeléctrico que le dio el Nobel a Einstein, y se comporta como partícula cuando nos interesa para la transmisión de luz. Pero bueno, aquí seguimos. Hablando del Sol para nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo llega hasta la Tierra? Bueno, yo trabajo en células solares, entonces me interesa saber cómo llega la luz hasta la Tierra. Nosotros vamos a definir el rayo solar como un AM0 cuando se encuentra justo antes de pasar a la atmósfera terrestre. AM0 significa air mass, o masa de aire, cero. No ha pasado más. Quiere decir que entonces cuando pase la atmósfera, pues vamos a decir que ha pasado una atmósfera, una masa de atmósfera, air mass 1. Si entonces el rayo solar llega con un ángulo de 48.2 grados, pues ya diríamos que pasa 1.5 atmósferas. Y si pasa a 60 grados, pues ya diríamos que son 2 atmósferas. En otras palabras, mientras más a los polos estemos, pues podremos ver entonces que tendremos más masa de aire que atravesar. Esto se relaciona también con lo que es el color del cielo. ¿Por qué el cielo es azul? Porque en las mañanas tiende a tener un color más rojizo anaranjado, y en las tardes también. Pues precisamente tiene que ver con la masa de aire. Cuando la luz llega, interactúa con las partículas en la atmósfera, y entonces la energía se va dispersando. Al dispersarse, normalmente empieza a dispersarse la más energética, y la más energética es la azul. Por eso entonces los ultravioletas son más energéticos, empezamos en el azul, pasamos por todos los colores del arco iris, y el menos energético es el rojo. Y entonces por eso son los cambios de color en el cielo relacionados con esta masa de aire. Bien, dicho eso, pues entonces aquí les presento lo que sería el espectro solar. Aquí pues ya sé que esto en cuanto a divulgación es un poquito más avanzado, porque ya hablamos de una gráfica, ponemos todo lo que sería el espectro desde los
250 nanómetros hasta los 4000 nanómetros, prácticamente mucho del espectro electromagnético. Y entonces tenemos un acumulado de 1347 watts por metro cuadrado que nos da el Sol fuera de la atmósfera. Pero entonces, ¿cuánto nos da adentro? Adentro nos da menos, nos da más o menos unos 1000 metros, perdón, no 1000 metros, 1000 watts por metro cuadrado, que lo tenemos aquí. Y podemos ver que hay unas pérdidas muy marcadas en ciertos puntos de lo que sería la curva del espectro. La pregunta es, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues la respuesta resulta que es muy fácil, pero para poder resolverla, primero vamos a tener que hablar ahora sí del espectro. Y no me refiero a un espectro que nos asuste, aunque a muchos estudiantes sí que lo asusta. Vamos a hablar simplemente del espectro electromagnético, que muy bien nos habían dicho desde el principio que la energía solar tiene que ver con con el espectro electromagnético. Muy bien. Todo lo que nosotros podemos ver se encuentra en esta pequeña franja. En esta pequeña franja que va más o menos, siempre nos han dicho que de 300 a 800 nanómetros, pero realmente es un poquito más corta. Los que pueden ver por aquí, pues digamos que pueden ver mucho, y los que pueden ver más allá de 700, igual pueden ver mucho. Normalmente es un poco más corta, pero esto es lo que llamamos visible. Si las longitudes de onda, esa onda que hablamos de la luz, y por eso seguimos manejando que la luz es una onda, son más cortas, entonces son más energéticas. En el orden de los 10 nanómetros tenemos la radiación ultravioleta. En el orden de 0.01 nanómetros ya hablamos de rayos X. Y si hablamos de 4 veces menos o 2 veces menos que los rayos X en cuanto al orden, o 2 veces más si lo quieres ver como energético, pues ya estaríamos hablando de rayos gamma, aquellos que son los que nos hacen daño. Aquí hay una representación arriba, no sé si la alcancen a ver por la tab, el MITS de alguna forma, que cuando hablamos de esta longitud de onda nos referimos a la distancia entre cresta y cresta de esta onda. Por otro lado, mientras más larga es la longitud de onda, pues ahora nos pasamos de lo que sería el rojo a más allá. Y por eso hablamos del infrarrojo, que esto pues ya lo utilizamos nosotros para transmitir información. Los primeros sistemas de transmisión de información funcionaban con controles remotos que tenías que apuntar directamente. De hecho, creo que puedo apuntar directamente. Y entonces, al apuntar, podemos ver un color. En cámara debería de poder verse. Y eso que vemos es precisamente el infrarrojo, que a nuestros ojos no se ve, pero los dispositivos electrónicos como las cámaras ya pueden captar esa luz con una cierta pulsación que está mandando información. Bueno, no solamente eso, sino que además, como es de longitud de onda más larga, también nos sirve para empezar a hablar de calentamiento y por eso podemos verlo, hay cámaras infrarrojas y todo eso. Ok, sin explayarme más, continuamos con las ondas de radio. Y las ondas de radio, pues vaya que transmiten información, por mucho tiempo nos han servido para lo que es radar, televisión, radiofrecuencias moduladas o amplitudes moduladas. Y bueno, así nos seguimos. Así nos seguimos. Bien, ahora les muestro rápidamente lo que sería el espectro del Sol. Esto es lo que nosotros conocemos como el espectro del Sol visto con detalle. Y aquí, pues yo tengo que hacer una pregunta. Tú que estás presente, ¿a qué crees que se deba estos espacios faltantes? Estas líneas negras quiere decir que hace falta color. ¿Por qué hace falta color en el espectro solar? ¿A qué se debe que estén esos espacios faltantes? ¿Qué podría ser lo que lo causa? Entonces, si estás presente, entra a lo que sería poleb.com/Renan Escalán 585 y pon una respuesta. Es completamente anónimo. Pon una respuesta y dime, ¿qué podría ser eso que motiva, que causa
que no podamos ver de forma continua el espectro de color, el espectro electromagnético del Sol. ¿Qué será eso que hace falta? Vamos, voy a dar un minutito más. O tendré que seguir sacando juguetitos. No sé, dímelo tú. Viene, me gusta esa respuesta. Muy clara. Bien. Interferencias durante el viaje de la luz o energía del Sol o la dualidad onda-partícula. ¿Qué será? Me gusta. La primera respuesta que nos dijo es interferencias. Y eso se aproxima mucho a la respuesta que quiero escuchar, que quiero leer. Interferencias. Venga, con estas dos respuestas me doy por bien servido y continuamos entonces. Gracias por su participación. Tenemos una tercera, desconozco del tema, no te preocupes. El objetivo es divulgar. Vamos. A PowerPoint, eso. ¿Recuerdan que al principio les hablé del átomo y de un electrón en un orbital? Bueno, pues ahora hemos agregado esta partecita de la derecha abajo. Y aquí entonces está la clave de por qué le hacen falta partes al Sol. Voy a explicar. Resulta, así como se produce un fotón cuando un electrón baja a un orbital de menos energía, pues también lo que pasa es que si ese electrón, lo del fotón de menos energía, como les decía, entonces ese fotón que tenemos corresponde a lo que sería un espectro de emisión, que sería una huella digital de cada uno de los elementos que conocemos. Espectro del paquete de energía que suelta. Pero así como suelta un paquete de energía, resulta que precisamente puede suceder el proceso inverso. Es decir, tenemos una cantidad de energía que cuando la luz, toda la luz, impacta como onda, hay una interferencia con el átomo, vamos a llamarla así de forma nada de rigor científico. Entonces, ese paquetito de energía es absorbido por el electrón, de forma que ahora tiene más energía y cambia a un orbital mayor. Ya decimos que es un electrón que se encuentra en un estado excitado. Pero precisamente esa energía que retiró del continuo de la luz es lo que hace que ahora haga falta esta pequeña línea. Entonces, podemos definir el espectro de absorción como la energía que absorbe el elemento y el espectro de emisión como casi la misma energía, pero que ahora emite el elemento. Y como cada elemento tiene orbitales diferentes, pues resulta que podemos definir cada elemento solamente observando su espectro de emisión. Esto lo asienta en su tesis Cecilia Payne. Es una de las tesis más grandes del desarrollo científico en la exploración del universo, porque ahora, desde la comodidad de nuestra casa, llamémosle casa al planeta Tierra, podíamos levantar nuestros telescopios, observar a través de una herramienta especial para convertir esa luz directa visible a nuestros ojos en un espectro, un poco de difracción, y entonces empezar a ver cuál es el espectro de Spica, Regulus, Vega, Aretunus, Antares y las diferentes estrellas que podíamos ver desde el planeta Tierra, definiendo entonces cuáles eran las líneas de absorción vistas y de acuerdo a lo conocido que podíamos estudiar en la Tierra, saber entonces cuáles eran los elementos que se encontraban en el universo. Y por eso es que sabemos que el Sol está hecho de hidrógeno, que se convierte en helio. Y en todas las estrellas podemos conocer sus elementos simplemente observando el espectro electromagnético. Esto fue un revolucionario en el entendimiento del universo, gracias a esta doctora Cecilia Payne. Y bueno, entonces, ¿recuerdan que hablábamos de cuáles eran las pérdidas energéticas? Pues ahora nosotros podemos saber precisamente a qué se deben esas pérdidas energéticas. Sabemos que se deben a la atmósfera, que no es que absorba de forma igualitaria una cantidad, una porción de energía, sino que absorbe por zonas. ¿En qué zonas?
en la zona del H2O, que sería agua, hidrógeno, oxígeno, o CO2, o diferentes bandas como oxígeno o ozono. Y entonces tenemos pérdidas puntuales en el espectro electromagnético. Y de esta manera, entonces, nosotros empezamos a saber dónde, cómo y por qué perdemos la energía que el Sol nos manda. Simplemente porque nuestra atmósfera ya la empezó a absorber antes de que lleguen a nuestros dispositivos solares. Y bueno, ahora esto empieza a complicarse un poco, ligeramente, lo voy a hacer lo más gráfico posible, hablando de lo que sería nuestro planeta Tierra en el ciclo día y noche. Y entonces, como este espectro, pues nosotros le llamamos irradiancia a esa cuestión puntual, es decir, en cada hora, cuánta potencia nos da watts por metro cuadrado. A las 6 de la mañana prácticamente nada, es oscuro. A las 8 empieza a haber luz, empieza a subir, hasta que al mediodía tenemos el máximo, que es precisamente esto que le llamamos 1000 watts por metro cuadrado. Ojo, pregunta de examen. No va a haber examen, pero al rato les voy a preguntar en el Poll Everywhere, pónganse listos. ¿Cuál es la irradiancia? ¿Cuál es la constante que se utiliza para el estudio en el laboratorio? Le llamamos la constante solar, y nosotros decimos que para un laboratorio es 1000 watts por metro cuadrado o 100 miliwatts por centímetro cuadrado. Aquí lo tenemos. Pero también hay otras unidades que de forma cotidiana se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Una cosa es la irradiancia, otra cosa es la irradiación. La irradiación es ahora la integral bajo la curva de la irradiancia. Entonces podemos tener un numerito total y por eso nos dicen la unidad de potencia multiplicada por un tiempo, watts hora sobre metro cuadrado. Mucho ojo. Irradiancia y radiación no son lo mismo, aunque muchas veces se diga que sí de forma cotidiana. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por si fuera poco, también tenemos una palabra muy similar que es, bueno, todavía no he llegado a ella, vamos a hablar de las horas solares pico. Viene como un cuadrado donde tomamos un poco más sobreestimando y luego subestimamos. El caso es que tenemos un promedio y dice, en este espacio te conviene poner tus celdas solares porque es donde vas a producir, ni a consumir ni a producir, a convertir más energía en promedio o lo que tienes que convertir. Y luego tenemos lo que sería otro término similar, que es la insolación. Se habla de insolación de forma cotidiana cuando estás mucho tiempo en la calle, en el sol, y dices, ya me insolé. Bueno, la insolación ahora se dice que es kilowatt hora por metro cuadrado por día, que es una unidad que ya sirve para hacer estudios más largos, por temporada, por año, por lustros o décadas. Ojo, irradiación, irradiancia, insolación son cosas diferentes, aunque en muchas ocasiones se termina manejando como lo mismo y no lo es. Dicho todo eso, pues hablamos de la irradiación que ahora tenemos en España, que es pues, donde me encuentro y tenemos estos mapas disponibles, y pues hay una buena cantidad, 5 kilowatt hora por metro cuadrado, es bastante, y así se hacen los estudios. Ahora, dado el tiempo que hay, y quiero dejar abierto a preguntas, me voy a saltar unas cuantas diapositivas. Aquí es donde yo definía el cómo se estudia una celda solar. ¿Cómo se estudia una celda solar? Una celda solar la conocemos como un diodo, que es una barrera, pega la luz, se produce una corriente y entonces se levanta la curva. Esta curva es una curva IB o JB, como se conoce en el mundo de celdas solares. Y entonces, mientras más luz, más se levantará la cantidad de corriente, pero no tanto la cantidad de voltaje. La cosa es que nosotros tenemos que definir la eficiencia de un dispositivo solar. ¿Y cómo se define? Pues siempre una eficiencia se define como lo que sale sobre lo que entra. Lo que sale sería la potencia. La potencia es la multiplicación de la corriente por el voltaje. Y lo que entra es la potencia de la luz, que en las diapositivas anteriores vimos cuánto era esa potencia de la luz. Así que ahora, pues nosotros ya podemos definir la potencia como la multiplicación y entonces podemos encontrar que nuestra eficiencia de una celda solar no es otra cosa que multiplicar el voltaje de circuito abierto por la corriente
de cortocircuito o la densidad de corriente de cortocircuito sobre la potencia incidente y su factor de forma, que es qué tan rectangular es esto. Y en resumen, así sería. Esto se complica más, pero me lo voy a saltar, que son ya cuestiones de circuitos equivalentes y todo eso. Ahora, no sé si ustedes lo saben, pero no existe un tipo de celda solar. Existen muchos tipos de celdas solares divididos en 3 generaciones. La primera generación, que más tiempo tiene, o de bulto, donde se hacen cámaras de vacío, mucha especialización, equipos muy costosos. La segunda generación, o de películas delgadas, que trataron de bajar los costos de los materiales y todo eso, y hay mucha más información. Y las de tercera generación, que tratan de ser todavía más baratas, tratando de mantener las eficiencias, porque cada generación pues baja un tantito la eficiencia. Bueno, yo trabajo en las de tercera generación y les voy a mostrar el funcionamiento de una de ellas lo más amigable posible. Así que por favor, síganme en este momento, que viene la cuestión interesante. Manejamos 2 vidrios. Estos vidrios los recubrimos con un material FTO, que es Fluor Tin Oxide, o óxido de estaño dopado con flúor, que permite que pueda conducir corriente eléctrica y siga siendo transparente. Una celda solar tiene que ser transparente para poder recibir la luz. Luego, en el contraelectrodo ponemos una capa de platino, o podríamos poner carbón, grafito o cualquier otro material. Ponemos platino por términos de investigación para que sea más eficiente, pero se puede rebajar los costos, aunque también se perdería un poquito más de eficiencia. En el lado del electrodo ponemos un material semiconductor, en este caso dióxido de titanio, y luego lo remojamos en un tinte, de forma que las partículas de tinte quedan adheridas a las nanopartículas de dióxido de titanio. Y aquí pues les presento un zoom de cómo se vería. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esas partículas tienen un tinte especializado. Normalmente manejamos tintes orgánicos, tintes no tan orgánicos. En este caso vamos a hablar de uno de los más comunes, que es el N719, que tiene una base de rutenio, y ya hablando muy avanzado en química, esta sería su estructura molecular, con sus hidroxilos, carboxilos, fallé con el nombre, por allá está, de que es su unión a la nanopartícula. Bueno, luego necesitamos que, como esta molécula de tinte va a soltar un electrón, tiene que regenerarse porque quedaría oxidada. Entonces tenemos que poner una solución electrolítica en toda la celda que le permita luego devolverle electrones. Y así tenemos una celda armada. Ahora, ¿cómo funciona esta celda solar? Cuando le pega la luz, que la luz sería el Hν, pueden verlo a la izquierda en ese color amarillo, se genera un electrón, y ese electrón cambia a un nivel energético más alto. ¿Recuerdan lo que les mostraba de los orbitales? Ahora está representado como líneas de energía, la banda de valencia y la banda de conducción, hasta lo que sería el nivel desocupado menor y el máximo nivel ocupado. Y estos electrones aquí, pues tienen más energía de la que quieren, y así que quieren regresar. Lo importante aquí es lograr hacer que, en vez de que regrese a la misma molécula de tinte, atraparlos en un circuito para que salgan de la celda solar y nos entreguen energía eléctrica, es decir, corriente eléctrica, es decir, electrones corriendo en un cable, en un circuito. Y de esa manera nosotros ahora podemos decir que ese electrón se conecta, se inyecta a la partícula de dióxido de titanio, y si fallamos, entonces tenemos recombinaciones, que serían las flechas rojas. Pero si lo logramos, todos esos electrones pueden ser colectados en este FTO, este conductor, y entonces pueden salir de la celda solar, podemos medirla, podemos utilizar esa corriente eléctrica, y luego los electrones terminarían regresando por el contraelectrodo, interactuando con la solución redox, que es para hacer la oxidorreducción, y entonces poder regenerarse y devolverle los electrones a la molécula de tinte, haciendo que este ciclo sea infinito. Y de esa manera entonces tenemos una celda solar que podría funcionar para siempre, idealmente. El problema está en que es una celda líquida y tiene ciertas fugas,
que se siguen trabajando con otro tipo de materiales y por eso la investigación sigue adelante, buscando cómo mejorar cada día este tipo de celdas solares y otras, llámese de perovskita, que son las que están en el boom de la tecnología solar al día de hoy. Ahora aquí hablamos de lo que sería la intensidad de la luz, de cómo esta pues disminuye conforme avanza, de acuerdo al cuadrado de la distancia, es decir, 1 sobre la distancia al cuadrado. Y entonces, como mientras más nos alejamos, más distancia perdemos. Y aquí hablamos también de cuánto es la potencia del Sol y tendría unos ejercicios para resolver, pero no los vamos a resolver hoy porque ya sé que no es el día y pues no corresponde. Así que yo creo que sería todo por mi parte. Si alguien tiene alguna pregunta, sería el momento de decirla. Doctora Judy, doctor Juan Antonio, estoy listo. Muchas gracias, doctor. Doctor Renan. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Renan, ya sea pueden activar su micrófono o la escriben aquí en el chat y aquí se la hacemos llegar al doctor. ¿Ya había levantado la mano por ahí alguien? ¿No? Nada, yo ¿Alguna creo que ya pregunta? los dormí. A ver, aquí tenemos una pregunta, Perfecto. doctor. Se la voy a leer. Nos pregunta María Fernanda. Dice, ¿cómo es el mantenimiento de las celdas solares? Bien, esa es una muy buena pregunta. Depende en qué rubro nos estemos dirigiendo. Si hablamos de normalmente lo que sería una instalación solar en el techo de una casa, pues el principal mantenimiento es ver que el cristal por donde pasa la luz esté siempre limpio. ¿Por qué? Porque como en diferentes ciudades hay lluvia, hay polvo, ese vidrio empieza a quedar cada vez con incluso lodo que ya no permite el paso de luz. Entonces, ese es un problema y van a bajar tus conversiones de energía y entonces vas a ir perdiendo potencia. Pero no solamente eso, sino que si no se limpia de forma adecuada los sistemas, estas pequeñas sombras en diferentes porciones de lo que sería el panel solar también generan ahora degradaciones y esas degradaciones hacen que los tiempos de vida del panel pues vayan bajando. Por eso es muy importante que cada cierto tiempo se vaya limpiando por lluvia, por polvo, por hojas. Por eso es muy importante que no haya árboles cerca que puedan ir dejando caer sus hojas en lo que sería la superficie. Y lo siguiente sería observar siempre la instalación. En muchas de las instalaciones en México se ponen perfiles de aluminio o de hierro y se utiliza tornillería. El problema está, y esto ya me voy a meter un poquito en química, una forma muy sencilla es que si se utilizan tornillos que no tienen una protección con un recubrimiento de zinc o algo así, y es un metal con otro metal diferente y tienen un potencial, pasa lo mismo que le pasó a la pila de Volta, y entonces tendríamos una pila galvánica. ¿Qué quiere decir esto? Que generaríamos un pequeño circuito de corrosión y por lo tanto nuestra estructura de la celda solar empezaría a corroerse. Esto no es algo inmediato, pero después del primero o segundo mes puede empezar a verse un error. Entonces ahí habría que tener un mantenimiento visual de ver que no se esté corroyendo nuestra instalación. Muchas gracias, doctor, por su respuesta y gracias a María Fernanda. Otra pregunta de Karina dice, ¿las celdas líquidas tienen un mantenimiento y costo más elevado que las anteriores? Bueno, esta es una pregunta que todavía no tenemos respuesta. Estas celdas que tienen un líquido adentro ni siquiera han salido al... Bueno, por poco las estoy regalando. No, ya salieron al mercado. Ya hay una compañía que las vende. Hacen unas mochilas que tienen estas celdas que tienen líquido. E incluso hay un edificio en EPFL donde tienen ventanas con ella, pero no son comerciales como tal. Y en cuanto a mantenimiento, pues es un poco más complicado porque ya no son celdas que se utilizan en el techo. Son celdas que están pensadas para el Internet of Things, que sería para el uso adentro de edificios, adentro de oficinas.
y recolectar luz. Entonces, imagínate que yo tengo la luz que está aquí arriba y yo la utilizo para ver, pero pues está depositándose, está golpeando esos fotones, la pared, la superficie de la mesa, el piso. Entonces, yo podría tener una funda en un dispositivo y entonces aquí tener una celda solar y dejar mi dispositivo asentado mientras estoy haciendo otra cosa y entonces estar recargando mi dispositivo con la propia luz del foco que se está usando, pero desperdiciando tanto fotón. Y de esa manera se utilizarían este nuevo tipo. Entonces, en respuesta a tu pregunta de si tienen un mantenimiento, la respuesta sería, me imagino que sí, pero todavía no llegamos a él porque no ha salido de forma comercial el dispositivo. Excelente, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Jimena Vargas. Nos dice, ¿por qué aún no se puede almacenar la energía producida por el panel solar? Sí se puede almacenar. De hecho, se puede almacenar precisamente utilizando lo que sería baterías. El problema es que ya no estaríamos hablando de pequeñas baterías, sino que hablaríamos de baterías profundas o baterías de gel, y estas baterías son caras. Son tan caras que si dividiéramos el precio de un sistema aislado, es decir, un sistema que no está conectado a la red eléctrica, y ahora me regreso a esto. Entonces, el 50% del costo sería para los paneles solares y su instalación, y el 50% del costo sería para las baterías y el almacenamiento. Por años se hizo de esa manera, porque no se podía conectar a la red, pero ahora ya no se recomienda esto porque incrementa el doble el costo. Entonces tú puedes tener tu sistema fotovoltaico, conectarte a la red eléctrica, pagar solamente la renta por la conexión y entonces producir y entregar esa energía eléctrica que tú ya produciste, que tú ya convertiste, y hacer girar al revés tu medidor, que creo que eso sería lo ideal. O que te lo compren de alguna manera por la compañía eléctrica, aunque las leyes en México no sé cómo están al respecto todavía, sé que se siguen haciendo sus tratos y todo, pero no me he metido tanto en ese tema porque estoy más en el área de desarrollo de la tecnología. Y luego entonces tú ya, cuando consumas, pues entonces el medidor giraría en sentido contrario hasta ver. Lo ideal sería que estés en cero siempre, pero sabemos que eso no es lo normal. Siempre se recomienda que tú generes más de lo que consumas. Y sí se puede almacenar. Cuando estás en una instalación rural, la recomendación siempre es que tengas tus baterías y entonces no dependas de que llegue la infraestructura de la red eléctrica hasta tu ubicación. Perfecto, doctor. Una pregunta más. A ver, tenemos de Susan Noemí. Dice, ¿cuánta energía solar puede generar un panel solar en un día soleado? Uf, uf, uf. Esa es una pregunta que está relacionada directamente a la eficiencia del panel solar. Me da ganas de regresarme a una diapositiva. ¿Me permite, doctor? Adelante, por favor. Sí. Vamos a regresarnos a esta diapositiva precisamente, que sería la 37. Venga para acá. Bien. Aquí nos está diciendo entonces cuánto es la irradiación. Para poder darte una respuesta de cuánta energía puede dar un panel solar, necesito tener más información. Primero es tu ubicación geográfica y conocer la insolación de tu ubicación geográfica. Segundo es conocer cuál es la orientación de tu panel y saber a cuántos grados se inclina con respecto al sol. Imaginemos un girasol que tienes que buscarlo. Hay quienes quieren que en verano se produzca más energía solar, normalmente en lugares cálidos porque vas a utilizar el aire acondicionado, y hay quienes buscan que en invierno haya mejor conversión porque ahí no te interesa el aire acondicionado, sino que te interesa calefacción, precisamente porque no se puede almacenar energía, tú quieres tener la energía cuando la vas a usar. Luego de conocer la insolación, ubicación geográfica, inclinación, pues tienes que conocer cuál es la curva IV de tu panel, es decir, cuál es la eficiencia y cuánto puede entonces convertir. Y una vez dicho eso, pues
pues ya podemos tener una relación de cuánto es lo que produce. Tomemos en cuenta un número redondo, 10%. Si hablamos de que a las 12 del día tenemos precisamente la constante solar y tenemos 1000 watts por metro cuadrado, y normalmente un panel comercial está en medio metro cuadrado, o incluso un metro, vamos a dejarlo en números bonitos, un metro cuadrado, y tiene una eficiencia de 10%, entonces nuestro panel a las 12 del día podría generar 100 watts por metro cuadrado, y ya de esa manera tendríamos esa potencia. Y así empezamos a tener los números de cómo sacar y cuánto se puede convertir. Excelente, muy bien. Buena pregunta esa. Hasta a mí me la respondió. Este, María Fernanda nos pregunta, así como lo presentó con el dióxido de titanio, el compuesto de rutenio de ese tipo de celda, ¿qué rendimiento tiene? Muy buena pregunta. Esta es una de las celdas que no es la que menos eficiencia tenga, pero es una de las más estudiadas por los últimos años. Sus eficiencias récord con el tinte N719, que es el de rutenio, se encuentran en el 11%. 11% y con trabajo va más. Teóricamente, estas celdas deberían de poder llegar hasta el 30%. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad del laboratorio en donde tenemos muchas pérdidas. Ese es el interés de estas celdas porque si nosotros podemos romper esas cosas que no se han descubierto, de que hagan que tengamos pérdidas y lográramos tener mejores conversiones y acercarnos a la eficiencia teórica, estas celdas, por lo baratas que son, podrían ser la solución a muchos problemas energéticos, pero estamos lejos de eso. Hay un límite y este se conoce como el límite detallado del balance. Hay dos físicos que lo detallaron, que son Shockley y Weiser, que dijeron que teóricamente, como tenemos un límite de fotones que el Sol nos da, que ya más o menos les hizo una presentación de cuánto es, pues más avanzado se puede sacar exactamente cuántos fotones llegan, y entonces nosotros sabemos cuántos electrones se pueden producir, entonces es posible determinar, de acuerdo al tipo de material, arquitectura de la celda y el tamaño del área activa, determinar exactamente cuánto sería la cantidad de densidad de corriente máxima que un dispositivo podría dar. Y eso se le llama una eficiencia máxima teórica. Y es lo que todos los dispositivos quieren alcanzar. Quieren. No significa que lo logren. Excelente, doctor. Son todas las preguntas que tenemos por parte de la audiencia. Muchas gracias por su presentación, por su tiempo. Muy interesante el tema. Muy bonita su diapositiva, su material. Ahí luego nos da unos tips de cómo se hacen esos materiales tan bonitos, tan explícitos. Y por supuesto agradecer a todos los que nos acompañaron en esta ponencia.